26 de abril de 1986. Un día que cambiaría el rumbo de la historia, la planta nuclear de Chernóbil se enfrentó a su peor pesadilla. Las alarmas comenzaron a sonar y el reactor, inestable, se preparaba para una catástrofe sin precedentes. El personal, consciente del peligro inminente, se debatía entre el caos y la desesperación. El ambiente estaba cargado de tensión, las luces parpadeaban mientras las máquinas emitían ruidos inusuales. Los operadores sabían que en cualquier momento el desastre podría desatarse. Las varas del núcleo del reactor comenzaron a temblar y en un instante todo se desató. La explosión fue devastadora. Los trabajadores, atrapados en el caos, alertaron a los servicios de emergencias. «Necesitamos bomberos y ambulancias, rápido». Pero la llegada de los bomberos, desinformados sobre la radiación, marcaría el inicio de una tragedia aún mayor. Desconocían la gravedad de la situación y entraron sin la protección adecuada. Sus cuerpos comenzaron a reaccionar. La piel se enrojecía, aparecían mareos, las quemaduras se extendían. Algunos lograron sobrevivir lo suficiente como para ser trasladados al hospital de Pripyat. Los médicos, ante la falta de información, iban atendiendo a esos heridos sin el equipo adecuado. Nunca antes se habían enfrentado a una exposición masiva de radiación de este nivel. Anatoly Dyatlov, subdirector de ingeniería y máxima autoridad presente aquella noche, insistió en que el reactor seguía intacto. Afirmó que una explosión era imposible. Según su versión, la radiación que comenzaba a afectar al personal solo podía provenir de agua contaminada. Era una explicación tranquilizadora y, sobre todo, conveniente. Era exactamente lo que los altos cargos deseaban escuchar. Pero la realidad se imponía con rapidez. Fragmentos de grafito ardiendo aparecían esparcidos por el suelo. Ese material solo podía provenir del núcleo del reactor. Algunos ingenieros lo reconocían de inmediato. Otros se negaban a aceptarlo. Admitirlo implicaba reconocer que lo impensable había sucedido. A lo lejos, una nube invisible cargada de radiación empezaba a formarse. Se elevaba y avanzaba lentamente, amenazando la vida no solo de quienes estaban cerca, sino del mundo entero. Sin embargo, el gobierno aseguraba que la situación estaba bajo control. Los habitantes de Pripyat continuaron con sus rutinas diarias, sin saber que sus pulmones estaban siendo envenenados por partículas radiactivas que marcarían su salud y su ADN durante generaciones. Nadie lo sabía aún, y cuando lo descubrieran, sería demasiado tarde. Pripyat, una ciudad construida para albergar a los trabajadores de la planta, estaba llena de vida. Las familias disfrutaban de sus días, sin sospechar el horror que se avecinaba. En ese momento, la vida transcurría normalmente, con niños jugando en parques y parejas paseando por las calles. Desde Moscú, la orden era clara: no alarmar, no reconocer el fallo, no generar pánico. El silencio se convertía en política de Estado. Cada hora sin evacuar multiplicaba el daño, pero admitirlo significaba aceptar un error del sistema. Uno de los pocos que comprendió la magnitud real del desastre fue Valery Legasov, un destacado químico nuclear y subdirector del Instituto Kurchatov de Energía Atómica, quien fue enviado a investigar el desastre. Sus descubrimientos revelaron fallas en el diseño del reactor y errores de gestión que llevaron a la tragedia. Legasov se convirtió en un símbolo de la lucha por la verdad. Aseguró que el núcleo estaba abierto, la radiación se liberaba sin control, y lo que había ocurrido no era un accidente menor, era una catástrofe sin precedentes. Legasov advirtió que si el incendio no se controlaba, el viento transportaría partículas radiactivas a cientos de kilómetros. La Unión Soviética estaba en riesgo, pero también gran parte de Europa. Pero nadie lo escuchó, por miedo, por burocracia. Nadie quería autorizar una evacuación masiva sin confirmación oficial. No querían ser alarmistas. Nadie quería admitir que el reactor RBMK, símbolo del poder tecnológico soviético, había fallado de manera catastrófica. Más de un día después de la explosión, finalmente llegó la orden. Por los altavoces de la ciudad, se anunció una evacuación temporal, insistiendo en que duraría solo unos días. Solo podían llevar lo indispensable, documentos y algo de ropa, nada extra. Los autobuses llenaron las calles. Había confusión, caos, nerviosismo, resistencia.
Muchos no querían abandonar sus hogares. Nadie les explicaba realmente por qué debían irse. Nadie mencionaba la radiación. Nadie hablaba del peligro mortal. Las autoridades les dieron apenas 2 horas para abandonar su ciudad. Casi 50.000 personas abandonaban Pripyat, dejando atrás sus vidas, sus hogares, sus recuerdos y hasta sus mascotas. Creían que volverían pronto, pero ajenos a la verdad, ese sería el último día que estarían en su ciudad. Lo más grave fue que nadie recibió protección. No había trajes especiales ni máscaras. Las autoridades conocían los niveles de radiación, pero decidieron ocultarlos. Prefirieron exponer a la población antes que hacer pública la magnitud del desastre. Mientras tanto, la nube radiactiva seguía avanzando. A cientos de kilómetros, sensores en centrales nucleares de otros países registraron niveles anormales. En Suecia, Finlandia y Alemania, algo no encajaba. La radiación no provenía de sus plantas. Venía del este, concretamente de la Unión Soviética. Pero Moscú seguía guardando silencio. Dentro del país, los medios hablaban solo de un incidente técnico bajo control. No mencionaban evacuaciones ni enfermos. La versión oficial intentaba sostener una normalidad que ya no existía. Y mientras tanto, millones de personas respiraban aire contaminado sin saberlo. Aquí es donde todo cambió, porque Chernóbil dejó de ser únicamente un accidente nuclear. Se transformó en una evidencia despiadada de lo que sucede cuando el silencio vale más que las personas. Cuando el poder opta por ocultar la verdad en lugar de salvar vidas. Y lo peor es que esto recién empieza. Para entender cómo se llegó a este punto, hay que retroceder unas horas. Volvamos a los momentos previos a la explosión. Nada de lo que ocurrió fue repentino ni imprevisible. Fue el resultado de una cadena de decisiones tomadas bajo presión, dentro de un sistema donde detenerse no era una opción viable. En la madrugada del 26 de abril de 1986, el reactor número 4 estaba siendo sometido a una prueba. No era un experimento improvisado, era un test que llevaba años intentando completarse sin éxito. La pregunta era simple: si se producía un corte total de energía, ¿podrían las turbinas girar por inercia, generar electricidad suficiente para mantener activas las bombas de refrigeración hasta que arrancaran los generadores diésel? Desde Moscú exigían resultados. Los informes negativos se acumulaban y nadie quería firmar otro más. La dirección de la planta estaba bajo vigilancia constante. Fallar de nuevo implicaba sanciones, pérdida de prestigio y consecuencias personales. Esa noche, la prueba debía salir bien. El turno nocturno estaba compuesto en su mayoría por técnicos jóvenes. Conocían el procedimiento, pero no lo dominaban completamente. Aún así, siguieron adelante. El primer paso fue reducir la potencia del reactor. La bajaron demasiado. El nivel cayó a valores peligrosamente bajos, una zona donde el reactor RBMK se volvía especialmente inestable. Para recuperar potencia, comenzaron a retirar barras de control, una tras otra. El objetivo era alcanzar los 700 megavatios, pero no lo lograron. Entonces llegó la orden directa de Anatoly Dyatlov: retirar aún más barras. Esa decisión violaba los protocolos de seguridad. El mínimo permitido era de 30 barras activas, y en ese momento quedaban apenas 6. El reactor estaba fuera de los márgenes seguros, pero nadie detuvo la prueba. El temor a otro fracaso pesó más que el riesgo. A medida que la potencia aumentaba, el agua del núcleo comenzó a transformarse en vapor, y aquí aparece uno de los defectos clave del diseño RBMK. El agua no solo enfriaba el reactor, sino que también absorbía neutrones. Cuando se convertía en vapor, dejaba de cumplir esa función. Menos agua significaba menos control, más reacción y más calor. Un círculo imposible de frenar. La presión aumentó tanto que los técnicos comprendieron que algo iba mal y presionaron el botón de apagado de emergencia. En teoría, ese botón debía detener la reacción de inmediato, pero ocurrió todo lo contrario. Las barras descendieron, pero sus puntas estaban hechas de grafito, un material que aceleraba la reacción nuclear. Durante unos segundos críticos, antes de que el boro pudiera frenar el proceso, la potencia aumentó de manera descontrolada. El reactor alcanzó niveles imposibles, superando cualquier límite operativo. La primera explosión destrozó las tuberías. La segunda arrancó la tapa del reactor, una estructura de más de 1000 toneladas, dejando el núcleo completamente expuesto. En ese instante, Chernóbil
dejó de ser una central nuclear y se convirtió en el epicentro del peor accidente nuclear de la historia. El grafito incandescente liberaba radiación directamente a la atmósfera, y aún así, se negaron a aceptar lo ocurrido. El problema no fue solo humano, fue estructural. El reactor RBMK tenía un coeficiente de vacío positivo, un diseño que lo hacía inherentemente peligroso bajo ciertas condiciones. Ese defecto nunca había sido comunicado de forma clara ni transparente. Durante días, el reactor continuó ardiendo, amenazando con una segunda explosión devastadora. En medio de la crisis, un grupo de 3 trabajadores se ofrecieron como voluntarios para evitar una catástrofe aún mayor, sabiendo que su misión era casi suicida. Afortunadamente lograron reparar los daños y evitaron esa segunda explosión. Gracias a esos héroes, el rumbo de la historia cambió. Mientras tanto, se construyó una estructura masiva dentro de la planta para sellar el reactor. Eso fue crucial para contener la radiación. Los liquidadores, más de 600.000 personas que fueron a trabajar a la planta, lo arriesgaron todo. Se enfrentaron a niveles de radiación que desfiguraron sus vidas para siempre. Su sacrificio fue monumental, pero no sin un costo devastador. Muchos de ellos padecieron enfermedades graves a lo largo de los años, y otros lamentablemente murieron. Los helicópteros lanzaban arena, boro y arcilla sobre el núcleo abierto. Se construyó un sarcófago de hormigón y acero para encerrar al reactor destruido. No era una solución definitiva, pero era urgente. 18 días después del desastre, el gobierno finalmente reconoció la tragedia. Un fotógrafo había captado la devastación, obligando a las autoridades a enfrentar la verdad. Las imágenes del horror comenzaron a circular, y el mundo se percató de la magnitud de la catástrofe. Sin embargo, las autoridades aún intentaron minimizar el impacto, buscando proteger la imagen del país a toda costa. La presión internacional obligó finalmente al gobierno soviético a admitir que había ocurrido un accidente nuclear. La versión oficial, sin embargo, fue incompleta y cuidadosamente redactada. Se hablaba de un incidente técnico bajo control, no se mencionaban cifras reales ni consecuencias a largo plazo. Dentro del país el silencio persistía. Reconocer la gravedad del desastre podía interpretarse como una señal de debilidad en plena Guerra Fría. La prioridad seguía siendo proteger la imagen del Estado, incluso a costa de la salud de su población. En ese contexto, Valery Legasov comprendió que Chernóbil no era solo una suma de errores individuales, era el resultado de un diseño defectuoso y de un sistema que había ignorado advertencias durante años. Sabía que si esa información no se hacía pública, la historia podía repetirse. Por eso, meses después del accidente, durante la conferencia del Organismo Internacional de Energía Atómica en Viena, tomó una decisión que cambiaría su destino. Frente a expertos de más de 30 países, expuso durante horas los detalles técnicos del desastre. Habló del coeficiente de vacío positivo, de las barras de control con puntas de grafito, de la inestabilidad del reactor a baja potencia y de la presión política que había condicionado cada decisión crítica. Su exposición fue directa, clara y, sobre todo, honesta. Por primera vez, un alto representante soviético reconocía públicamente defectos estructurales en una de las tecnologías más emblemáticas del país. Aquello marcó un punto de inflexión. El mundo comprendió que Chernóbil no había sido un simple accidente, sino el resultado de un diseño peligroso combinado con una cultura de secretismo. Sin embargo, esa franqueza no fue bien recibida en Moscú. A su regreso, Legasov fue progresivamente aislado. No se le permitió ascender. Sus opiniones fueron ignoradas y muchos de sus colegas se distanciaron. A pesar de sus esfuerzos por impulsar reformas en la seguridad nuclear, las autoridades se mostraron reticentes a implementar cambios profundos de inmediato. Durante ese tiempo, Legasov comenzó a grabar en secreto una serie de cintas donde dejó constancia de todo lo que sabía. En ellas habló no solo del fallo técnico del reactor, sino también del sistema que había permitido que ese fallo existiera sin corrección. Lo grabó porque sabía que, tarde o temprano, alguien tendría que escuchar la verdad completa. 2 años y un día después de la explosión y sufriendo un cáncer de pulmón por culpa de la radiación, Valery Legasov se quitó la vida. Su muerte no fue un acto impulsivo, sino el desenlace de una profunda frustración. Había intentado advertir, explicar y prevenir,
pero el sistema seguía resistiéndose a aceptar sus propios errores. Legasov se convirtió en una figura clave al exponer la verdad. Su valentía al hablar sobre los defectos del reactor y la administración soviética fue notable, pero no estuvo exenta de consecuencias. Su informe, que expuso los fallos del sistema, fue un acto de valentía en un régimen que valoraba el secreto. El juicio posterior al desastre sacó a la luz a varios culpables, pero las verdaderas responsabilidades eran más complejas. La infraestructura defectuosa y la negligencia del gobierno jugaron un papel crucial. Muchos cuestionaron si realmente se podría responsabilizar a individuos cuando el sistema en su conjunto había fallado. El juicio se centró en la responsabilidad de varios individuos, pero muchos estaban convencidos de que había una red más amplia de complicidad. La presión del gobierno y la falta de protocolos adecuados daban lugar a un ambiente propenso a errores fatales. Entonces, ¿cómo terminó el juicio? El resultado fue llamativo. Se condenó a 6 personas, entre ellas Víctor Brucan y Anatoly Dyatlov, quienes recibieron penas cercanas a los 10 años de prisión. El proceso se enfocó en responsabilizar a la administración de la planta por negligencia, ofreciendo culpables concretos a una sociedad que exigía respuestas. Quedó claro que el gobierno soviético necesitaba ponerle un rostro a la tragedia, aun cuando los problemas estructurales iban mucho más allá de lo ocurrido dentro de la central. Hoy, Pripyat es una ciudad fantasma, un recordatorio de lo que ocurrió. Atrae a más de 60.000 turistas al año, pero el costo humano de la tragedia sigue presente. Las calles desiertas, los edificios en ruinas y los recuerdos de vidas que se desvanecieron son testigos de la catástrofe. Los recuerdos de aquellos que vivieron allí perduran, y sus historias son un testimonio del horror que enfrentaron. La tragedia de Chernóbil no solo afectó a quienes estaban cerca, sino que resonó a lo largo y ancho del planeta. Y ahora la pregunta es, ¿quién crees que fueron los verdaderos culpables de Chernóbil? ¿La infraestructura defectuosa, el gobierno o las decisiones individuales? Me gustaría conocer tu opinión. Te leo en los comentarios.